de las bellas islas hawaianas. Todas las naciones cristianas de habla hispana se congregan en el centro de Honolulu para dar honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Cristiana Su Gran Alabanza presenta un programa dinámico en las enseñanzas de la Palabra de Dios para estos tiempos. Alégrese los cielos y gócese la tierra, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Fundador y pastor de la Iglesia Su Gran Alabanza, Brian Mauricio. Consejera y pastora de la Iglesia Su Gran Alabanza, Sonia Mauricio. Y con ustedes, el programa Hawái para Cristo. Bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Es un placer poder llegar hasta sus hogares a través del mensaje de la palabra de Dios. Y este día es un día especial, el primer domingo del año. Estamos muy contentos con el Señor por habernos concedido un año más de vida y a iniciar este nuevo año. Ahora en este año nos preparamos para lo que viene. ¿Qué vendrá este año? No sabemos qué vendrá, pero Dios en su infinita misericordia nos habló esta mañana que nos preparemos para la guerra, que nos preparemos para la victoria, que estemos preparados para lo que vaya a venir sobre este mundo. Nosotros sepamos dónde estamos parados y qué es lo que debemos de hacer. Así es que regreso con el mensaje de la palabra del Señor. Preparémonos para la guerra. Iglesias más legalistas, I grew up in one of the most legalistic tan churches. legalistas, It was so legalistic que el director, el pastor de esa that iglesia the pastor of that church no quería los micrófonos. didn't want microphones. Le decían, pero por favor, pastor, ya no, allá atrás no se oye. Pastor, please, we can't hear you in the back. Oh, yo tengo muchas fuerzas para gritar, yo no No, I have necesito la tecnología. A lot of strength to shout. I don't need technology. Pero al fin y al cabo, But at the end of the day, la gente no oía. the people couldn't hear him. Y tuvieron que meter los And micrófonos. they had to bring in the microphones. Que las guitarras eléctricas, jamás vamos a admitir las guitarras They eléctricas. said, we never allow electric guitars. Con el tiempo, And as time went by, se les puso una pastilla a las guitarras y ya parecían eléctricas. they placed something in the guitar and it So, sounded el like legalismo electric. atrasó mucho a la iglesia en los años 40, 50 y So 60 legalism put the church behind in the y 50s todavía and lo está 60s. haciendo, And it's still doing it porque today. la gente equivocadamente Because the people, mistakenly, sigue tradiciones continue following y traditions no tiene una interpretación correcta en la palabra de and then have a Dios. correct interpretation of the word of God. Entonces Dios le habla a Josué y dice, mi siervo Moisés está muerto. So God speaks to Joshua and says, my servant Moses is Enséñale al dead. pueblo Teach the people a depender de to él. depend upon him. Enséñale al pueblo Teach the people a que yo voy a estar con ellos. that I would be with them. Levántate, Arise, ve a la batalla, go out to the a battle, la tierra que yo les prometí al pueblo de Israel. which I promised the people of Y Israel. dice que Josué se levantaba muy de mañana. And it said Moses would get up very early. Es uno de los hombres que siempre me ha cautivado mucho, He's one of them that has always captured my porque attention. era un hombre que se levantaba Because he was a temprano, man who would wake up early. porque así podía controlar la Because situación. in that way he could control the situation. Entonces la promesa de Dios era que él iba a conquistar. The promise of God was that he would conquer. El requerimiento era que se esforzara y The fuera requirement was valiente. to be courageous, to put forth the effort. Para los cristianos, For Christians, la promesa de Dios es la misma. God's promise is the same. Nos esforzamos, We put forth the effort, somos valientes, we're courageous, somos obedientes, we are obedient, tenemos la victoria. and we have the victory. Pero esta victoria But this victory no es una victoria, hermanos, is not a victory, brothers. segura, It's not a sure victory, sino es una victoria but rather it is a victory condicional. which is conditional. ¿Entienden esto, verdad? Do we understand that? A veces suponemos Sometimes we que assume Dios nos tiene que ayudar en todo, that God has to help us in everything. cuando muchas veces But many times nosotros no hemos puesto nuestro todo we have not placed our all por servir a Dios. in serving God. Entonces, miren, aquí hay un buen ejemplo. So here's a good example. Dice, en la familia de Sera, que formaba parte de la tribu de Judá, había un hombre llamado acá, hijo de Carmi y nieto de Zabdi. Este hombre no obedeció el mandato que Dios había dado al pueblo, que Dios les había ordenado distribuir por completo la ciudad de Jericó. Pero Acán
se quedó con alguna de las cosas que debía haber destruido, por eso Dios se enojó contra los israelitas. But the sons of Israel acted unfaithfully in regard to the things under the ban. For Achan, the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, from the tribe of Judah, took some of the things under the ban. Therefore the anger of the Lord burned against the sons of Israel. Mientras tanto, Josué envió desde Jericó algunos hombres a la ciudad de Jai. Esta ciudad está al este de Betel, cerca de Betabén. Les dijo, vayan y averigüen todo lo que se pueda acerca de Jai y de sus alrededores. Los hombres de Josué cumplieron sus órdenes. Now Joshua sent men from Jericho to Ai, which is near Beth Aven, east of Bethel, and said to them, go up and spy out the land. So the men went up and spied out Ai. Y ya al volver, le informaron, la ciudad de Jai no es grande. No hace falta enviar todo el ejército para atacarla. 2 o 3 mil hombres serán más que suficientes. Do not let all the people go up, only about 2,000 or 3,000 men need to go up to Ai. Do not make all the people toil up there, for they are few. Suponían que Dios les tenía que dar la victoria con poca gente. They assumed that God would give them the victory with a few people. Suponían que su estrategia de ellos era correcta. They supposed that their strategy was right. Le dijeron a Josué, manda 2,000 o 3,000 gentes, el pueblo es chiquito. They said, just send 2,000 or 3,000 people, it's a small people. Dios nos prometió la victoria. God has promised us the victory. Y ellos cometieron el pecado de presdeposición, And they committed the sin of assuming. que resumían, hermanos, que Dios estaba obligado a darles la victoria aún They assumed that God was obligated to give them the victory, cuando habían desobedecido. even when they had disobeyed. Ahora, el problema está, hermanos, Now the problem is que found muchos de nosotros no podemos percibir cuando desobedecemos a Dios. in that we cannot perceive when we have disobeyed God. A veces hacemos cosas en desobediencia a Dios, We have disobeyed God en ignorancia in ignorance o por alguna otra or razón. through some other reason. Y no podemos evaluar la voluntad de And we Dios can't evaluate the will of God. y suponemos que And we- Dios nos tiene que dar la victoria de todas maneras. Assume that God has to give us the victory anyway. Y la cosa no es así. And it doesn't work that way. La promesa de Dios era que si se esforzaban God's promise was that if y you que put si forth eran the effort, valientes, and if you were courageous, Él iba a estar con ellos. then He would be with you. Pero no se suponía que si fallaban también iba a estar con But you can ellos. assume that if they failed, that He will be with them as well. Porque en el libro de los jueces, cada vez que ellos buscaban a Dios, Dios estaba con ellos. Because in the book of Judges, whenever they sought God, He was with them. Pero cada vez que ellos desobedecían, Dios los But dejaba. every time they disobeyed, God would depart from them. Entonces, ¿cuál es el principio del mensaje? So what's the principle of the message? Que muchas veces el pecado no nos permite obtener la victoria That many times sin doesn't allow us to obtain the victory. porque existe pecado en nuestro territorio. Because sin is present within our territory. Y aunque nosotros suponemos que Dios debe de And we ayudarnos, assume that God has to help us. no sucede así. It doesn't happen that Y way. muchas veces nos decepcionamos And de many times we Dios. become disappointed with God. Y le decimos al Señor, Señor, pero tú prometiste. We say, God, but you promised. Bueno, yo He prometí, said, yes, I promised. pero mi promesa es But my condicional. promise is conditional. Si hicieres, If you si would do, obedecieres, if you would obey, si If cumplieres, you would fulfill, yo iba a estar contigo. then I would be with you. ¿Lo has hecho? Have you done it? Sí, Señor. Yes, Lord. Porque a veces no podemos nosotros discernir Sometimes we cannot discern que hemos pecado delante de that we have Dios sinned before God porque lo que hicimos lo justificamos nosotros because we mismos try to justify ourselves. y no conforme a la palabra de Dios. And that doesn't line up with the Word of God. Hermanos, ¿cuántas cosas hemos hecho How many times, brothers, have we done, sin saber? or things have we done without knowing? ¿Cuántas cosas de nosotros hacemos solamente porque nos dijeron? How many things have we done without, because someone else told us? ¿Cuántas cosas nosotros hemos obedecido porque How la many tradición times have disobeyed because the nos tradition la enseñó taught it to us? y no hemos puesto atención a la palabra And we de have paid Dios? attention to the Word. Muchas veces. Many times, brothers. Entonces queremos que Dios de todas maneras So, therefore, we want God cumpla su palabra. to fulfill His Word anyway. Las promesas condicionales The conditional promises están en nuestras manos are in our hands para que nosotros so that we cumplamos con Dios can fulfill with y God, Dios va a cumplir su promesa. and God will fulfill His promise towards us. Ahora, la segunda parte es Now, the second part is la obediencia.
obedience. El Señor les dijo The Lord told them que Él iba a estar con ellos. that He would be with them. Y como Él les dijo que iba a estar con As ellos, He told them that He would be with them, ellos suponieron they supposed que no tenían que depender de Dios ya, that they did not have to depend upon God anymore. que no lo tenían que consultar, That they didn't have to consult with Him. que ellos tenían que decidir. That they had to decide. Entonces les dice, manda 2,000 gentes o 3,000, So they said, send up 2,000 or 3,000 people. va a ser fácil. It'll be easy. Y cuando ellos fueron, And hermanos, when they went, brothers, los de Jai salieron y los echaron en those carrera. of Ai conquered them, Mataron más de 30 hombres. killed more than 30 men. Llegaron todos asustados. They all came back afraid, ¿Cómo es posible que Dios asking, nos haya how is it dejado? possible that God has left ¿Qué está us? pasando con la iglesia? What is happening ¿Qué with the está church? pasando con mi What's familia? happening with my ¿Qué está family? pasando con nosotros? What's happening Si with Dios us? dijo que nos iba If a God bendecir y said that He would ayudar. bless us and help us, Y el Señor les dice, the Lord tells them, hay pecado en Israel. there is sin in Israel. Y ahora para saber, hermanos, quién había pecado, And now in order to find out who had sinned, para saber quién era el que estaba estorbando la victoria del to know pueblo, who was determining the victory of the people, era difícil, hermano. it was hard. Pero Dios ve la condición de Josué. But God sees Joshua's condition. El capitán del ejército de Israel The captain of the army of está Israel tirado en el piso, is on the floor. está llorando, He's crying. se está lamentando ser capitán, He's lamenting being their leader. le está reclamando a Dios, He's crying out to God. ¿por qué nos sacaste de ahí? So, Lord, why did you bring us Nos out of hubieras there? dejado del otro lado del You should have río. left us on the other side of the river. Lo de siempre, hermanos, The same thing as always. las quejas. The complaints. Y Dios le dice, levántate de ahí. God says, get up. Hay pecado en Israel. There's sin in the people of Israel. ¿Y quién es? Who is it? Y Dios tuvo que revelar And God had to reveal quién it. había He had to cometido el reveal pecado. who had committed the sin. Y cuando se llevó el juicio And when the judgment was carried out, y mataron a Cam, and they killed sus Achan, animales, his animals, sus his familiares, relatives, todo lo que él tenía, everything he had, y se deshicieron del pecado, and they got rid of that sin, entonces fueron a la guerra. then they were able to go to battle. Una vez más, Once again, Dios era el que los dirigía. God was one who led them. Sin la dirección de Dios, Without God's direction, nunca tendremos victoria. we'll never have the victory. Podremos tener victorias propias, We can have our own personal pero no de victories, Dios. but not God's Las victories. victorias de Dios son mejores, God's hermanos. victories are the ones that count. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Now the Lord said to Joshua, do not fear or be dismayed. Take all the people of war with you and arise. Go up to Ai. See, I have given into your hand the king of Ai, his people, his city, and his land. No cometió el mismo error de ir He didn't make 3,000, the same 4,000 gente. mistake to go with 2,000 or 3,000 people. Dios dijo, toma todo el pueblo He said, take all of the people, y yo te voy a decir cómo le hagas. and I will tell you how you shall win. Harás que Jai y su rey, como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada la ciudad detrás de ella. You shall do to Ai and his king just as you did to Jericho and its king. You shall take only his spoil and his cattle as plunder for yourselves. Set an ambush for the city behind it. Yo creo que me están entendiendo el mensaje, ¿verdad, I hermanos? think you understand the message, right? La dirección de Dios en nuestra vida es importante. God's direction in our lives is very important. Su voluntad en nosotros es His importante. will in our lives is important. Seguir su dirección To follow es his direction importante. is important. Esto importa siempre This always matters en la vida del cristiano in the life of the para believer obtener la bendición de in order to Dios. obtain God's blessings. Ellos fueron por atrás They went behind the city y incendiaron la ciudad. and they raided the city. Pero primero Josué fue y los provocó. But first, Joshua went and provoked Y them. cuando él los provocó, se vinieron y When he dijeron, les provoked vamos a them, hacer igual que al This principio. will do just at the beginning. Y se dejaron venir todos para echar a correr al pueblo. And they all came after the people. Josué corrió con todos ellos Joshua ran with all of them mientras los demás quemaban la ciudad. while the rest stayed behind burning the city. Cuando los de Jai se dieron cuenta, When those of Ai realized what had happened, ya habían perdido la guerra. they already lost the battle. Así es como Dios, hermanos, That's how God nos prepara para que nosotros obtengamos la victoria. prepares us so we can obtain the victory.
Vamos ahora a poner la otra parte de la moneda. Now let's see the other side of the coin. Nosotros como hijos de Dios leemos la palabra de Dios, la creemos. As children of God, we read the Word of God and we believe it. Y es verdad, hermanos. And it's true, brothers. El problema que nosotros tenemos en nuestros días The problem that we have in our days es uno de los mismos problemas que los judíos tenían al conquistar la tierra de is Israel. the same problem that the Jews had when they conquered the land of Israel. La obediencia, Obedience, la guianza de Dios God's guidance era necesaria para la victoria. was necessary for the victory. Cuando ellos desobedecían a Dios, When they disobeyed God, inmediatamente eran castigados. they were immediately punished. Los de Gabaón vinieron y los engañaron. Those of Gibeon came and deceived them. Dios les había dicho, maten a todos los que estén ahí. God told them, kill everyone who's there. Destruyan sus ciudades, Destroy their cities. sus ídolos. Destroy their idols. Destruyan a mujeres, a Destroy niños, their a women, bestias, children, maten todo. beasts. Kill everything. Y uno dirá, pero qué drástico. You see, I mean, that's drastic. Porque si no lo hacéis, Because dice, if you don't do it, ellos van a ser aguijones para vuestros he said there will be costados. thorns in your side. Y ellos van a hacer los que ustedes pequen And they will make you sin. y se inclinen a sus And dioses. to make them bow down to their God. Entonces Dios no quería eso. And that's what God did not want. Y era por eso que les daba la And it's for orden. that reason that he gave them that command. Este principio This principle se sigue aplicando en nuestras vidas, continues to be applied to our lives, solo que en diferente manera. just in a different way. Dije anteriormente As I said before, que como cristianos suponemos as Christians, we assume que todo va a ser color de that rosa everything will be the color y pink que vamos a tener toda clase de and that we'll have victoria all types of victories porque Dios nos los ha prometido. because God promised it to us. Repito, I repeat, esto es verdad. that is true. Si nosotros If le obedecemos we deserve it y nosotros nos sometemos a and we él. submit to Him. Porque muchas veces la familia no puede obtener victoria. Wasn't many times that families could not obtain the victory. Dios le dice, hay pecado en tu God says familia. there's sin in Israel. Porque muchas veces la iglesia no puede obtener victoria. Was it many times the church cannot obtain victory? Porque Dios dice, hay pecado entre la Because God says congregación. there's sin among ¿Y the cómo people. saber? How Es do we know? difícil, hermanos. It's hard to know Porque no somos Dios para saberlo. because we're not God to know this. Pero cuando Dios nos revela But when God reveals it to y us se toma el juicio necesario and He says to correct para judgment, corregir el pecado, to correct the sin, porque de eso se trata, because de that's corregir what it's el about. pecado It's about correcting the sin para que las almas se so that salven. the souls can be saved. Jesús manda a sus discípulos Jesus sends His disciples y les da esta advertencia. and He gives them this warning. Dice, el trabajo que yo los envío a hacer es peligroso. ¿Es peligroso, hermanos? ¿Es el trabajo que Dios nos manda a hacer? Oigan bien, nosotros pensamos que todo es color de rosa. The Spanish version says that I send you, that the work I send you to do is dangerous. Is it dangerous? It is. Pero dice, es peligroso. It's dangerous. Dice, es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso, sean listos y estén atentos como las serpientes, pero sean también humildes como las palomas. Jesus said, behold, I send you out as sheep in the midst of wolves. So be shrewd as serpents and innocent as doves. Y luego les dice, hermanos, que la situación como cristianos no iba a ser And He fácil, tells us that the situation as a Christian will not be easy. que nos iban a entregar a las sinagogas, That they would be delivered at the synagogues. que los iban a llevar ante el gobierno, That they would be taken before the government. que los iban a discriminar, That they would be que tortured. los iban a meter a la That they would cárcel, be imprisoned. que ellos iban a sufrir, That they would suffer. porque ese trabajo que Because Dios nos ha dado The job which God has commended to es us un trabajo is a difícil, difficult one. porque es como mandar a unas ovejas a una jauría de lobos. It's like sending sheep to the wolves. Así Dios lo consideraba. That's how God considered it. Porque los cristianos estaban emprendiendo una nueva guerra Because Christians were carrying out a new war y necesitaban nuevas and they victorias. needed new victories. Pero ahora estas victorias But now these victories no se obtenían por medio de la espada weren't obtained through the o por sword medio de la lanza, como lo hicieron los israelitas, as the Israelites did, sino que dependía but rather they de depended nuestro discernimiento upon our discernment para conocer al enemigo. to be able to recognize the enemy. ¿Por qué fracasó Josué al principio? Why did Joshua fail at the beginning? Porque no pusieron atención a su enemigo. Because they didn't pay attention to their Porque no enemies. examinaron su campamento que había pecado.
didn't look at the camp that had been established porque no siguieron la dirección de because they didn't Dios. follow God's direction. El fracaso estaba ahí por esa The causa. failure was there because of that reason. Pero cuando Dios nos But dirigió, when God guided them, ellos pudieron tomar la ciudad. they were able to take that city. Ahora nosotros los cristianos Now we Christians somos lanzados a una jauría de lobos. are launched out to be with the wolves. Ahora, déjeme explicarle algo que es Let me importante. explain something which is important. En el cristianismo In no Christianity, existe la discriminación. discrimination doesn't exist. En el cristianismo, In Christianity, los seres humanos somos iguales. we are all the same. En el cristianismo, In Christianity, no podemos matar a nadie que no sea de... A nadie podemos matar, no importa que no sea de we nuestra can't raza. kill anyone, even if they're not of No our same podemos race. hacer eso. We can't do that. En el cristianismo no podemos tomar las armas In Christianity, we can't take up weapons para ir a matar a la to gente. go and kill people. No lo podemos hacer, We can't do it porque ese no es nuestro trabajo. because that's not our job. Porque Cristo Jesús vino a salvar Because al Christ came pecador. to save the sinner. Él vino a salvar lo que se había He came perdido. to seek that which was lost. Él murió por todo el mundo He died for the entire world. para que todo aquel que en él That cree all no those se who believe in him should pierda, not perish, sino que tenga vida but have eterna. eternal life. Pero ahora, hermanos, den un But aplauso now, al brothers, do a Señor. clap off. Pero ahora nos enfrentamos But now we are a confronted lobos, with a wolves, leones, with lions, a with dragones dragons que vienen hacia nuestra vida that come to our para lives, querer destruir nuestro wanting to cristianismo destroy our Christianity y para sujetarnos a and ellos. to make us submit ourselves to them. Uno de los problemas que tenemos One of the problems that we have es que a veces no sabemos contra quién is luchamos. sometimes we don't know against who we are fighting. Dice en la palabra del Señor, The Word of God says, déjenme pasar un poco, ¿ok? Después regreso aquí. I'll come back to Dice, that. porque no tenemos lucha contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Está un poco mejor explicada esa. Gracias, amigo. Ok, el problema está aquí, hermanos, The problem we find here que nuestra esposa no es nuestro enemigo. is that our wife is not our enemy. Nuestros hermanos Our brothers que predican en la otra iglesia, that preach in the church, No the son other nuestros church, enemigos. are not our enemies. que no predican como nosotros, They don't preach like us. que no son tan santos como nosotros. They're not as como- holy as we are. A veces nos creemos así. Sometimes that's what we believe. Eso no importa. It doesn't matter. Ellos no son nuestros They are enemigos. not our enemies. Pero más en cambio, However, las denominaciones the denominations nos hacen enemigos de todo el mundo. make us enemies of everyone. Y llegamos a creer muchas veces We come to believe many que times solo nuestra that denominación only sí irá a our ir al cielo. denomination is going to be saved. Y eso no es verdad. And that's not true. Esa es una mentira. That's a lie. Dice que un hombre llegó al cielo y le preguntó al Señor, Señor, ¿están aquí los testigos de Jehová? Y dijo, no hay nadie. It said here that the story is told of a man who went to heaven and said, where are the Jehovah's Witnesses? There's no Dice, one. yo sabía que no estaban. He said, I knew Y they luego weren't true. dice, y los presbiterianos, What about the Presbyterians? tampoco. Nope. Y los metodistas, What about the Methodists? no hay nadie. No one. ¿Y qué tal los pentecostés? What about the Pentecostals? No hay nadie aquí. There's no one here. Y luego le dijo su Then he denominación. presented his denomination. Dice, tampoco hay nadie He said, aquí. there's also no one here from there. Ah, caray, dice, entonces, ¿quiénes están en el He said, cielo? then who's in heaven? Dice, aquí solamente están los que han sido redimidos con la sangre del One Cordero. was redeemed by the blood of Jesus Christ. Entonces nosotros, hermanos, So we, brothers, suponemos we assume que Dios está de nuestro lado, that God is on our side, pero que Dios está en contra de los otros hermanos. but he's against the other brothers. Entonces suponemos We assume que si nosotros hablamos mal de that ellos, if we speak badly about them, nosotros tenemos mejor triunfo delante de Dios. then we have a better victory before God. Suponemos We assume que si los calumniamos, that if we come in conflict, Dios está más de nuestro lado. then God will be more on our side. Suponemos que si decimos todas las cosas malas que ellos We hacen, assume that if we lay out everything that all the bad things they do, Dios nos va a dar más gracia. then God will give us more grace. Pensando Thinking o suponiendo or assuming que ellos son nuestros that enemigos. they are our enemies. Porque han hablado mal de nosotros, Because they've spoken badly porque se about han us, expresado mal. they've expressed themselves incorrectly about us. Eso no los hace
nuestros That enemigos doesn't make them our enemies para destruirlos. to destroy them. ¿Cómo mirará Dios How does God see la oración de dos enemigos en la guerra? the prayer of two people who are at war? Por ejemplo, For example, en la Segunda Guerra Mundial. during the Second World War, Señor, termina con todos los alemanes. Lord, let's terminate all of these Germans. Y los alemanes les dicen, Señor, And the Germans say, acaba con los Lord, americanos. we're going to finish off with the Americans. Y el Señor dice, Lord's like, ¿a quién le hago caso? Who to listen to? ¿Se dan cuenta, hermanos, Can you see, brothers? de que debemos de conocer quiénes son nuestros That we need to enemigos? recognize who our enemies are, Hay una película que There's a movie. la vi una vez, which I saw once. no toda, I didn't see the whole thing porque rápido me di cuenta el principio que llevaba. because I saw the principle of the movie. Y se llama Los Dragones. Unos dragones que, ¿cómo se llama esa película de los dragones? Una caricatura. How to Tame the Dragon? How to Tame the Dragon? Your dragon? Ajá, exactamente. Okay. Bueno, esa película, ¿cómo se llama? Is it How to Tame Your Dragon? Yeah, okay, yeah. Esa película Yeah. trata de que los hombres, los vikingos, It has to do with, that, with the Vikings dominaban a los dragones y los sujetaban. would tame the Los dragons domaban y los amarraban. and would tie them down. Pero resulta que un niño But one se day a encontró un child came, dragoncito found a little dragon, y lo curó porque el dragoncito estaba enfermo. and healed him because he was sick. El dragoncito se hizo su amigo de él. The dragon became his friend. Y después el niño le demostró a todo el pueblo Then the little child taught all the people que ellos podían cohabitar con los that they could dragones, cohabit with the dragon. que no eran tan malos como se That they weren't as miraban. bad as it was said. Yo dije, And wow, I said, wow, cómo el diablo está poniendo en la mente it's de los incredible seres how the humanos devil is placing into the que minds of ellos people pueden habitar con that they can nosotros dwell with us, y que no hay nada de malo. and there's nothing wrong with it. Y eso no es verdad. And that's not true. Pero eso se ha proliferado. But that is what has La what's taking mayoría de place. las películas ahora, The majority of movies now, películas demoníacas, demonic movies, que hacen pensar a los seres that make humanos people think que podemos estar con that we ellos, can dwell together with them, habitar con ellos, to live in peace with que them, no son tan malos. that they're not so bad. Pero más sin en cambio, However, tenemos pleitos con nuestros vecinos, we have conflicts pleito with our con nuestras neighbors, familias, we have issues with our pleito con families, nuestros hermanos, issues with our brothers, cosa que no debería ser, something that should not be, porque ellos no son nuestros enemigos. because they are not our enemies. ¿Entiende eso, hermanos? We understand that. Vamos a suponer algo. Let's suppose something. Ahorita todo está calmado entre nosotros, Let's say everything is fine between us. pero la media es increíblemente para poner en contra a But cualquiera. the media is very easily able to set people against each other. En los tiempos de la guerra, la Segunda Guerra During Mundial, the times of the First, Second World War, a los japoneses los llevaron a campos de the concentración Japanese were taken to concentration camps como enemigos del Estado. as enemies of the state. Cualquier persona en la media puede levantarla como enemigo del Estado. Any people can be identified by the media as an enemy of the Hace state. 2-3 años para atrás, los hispanos éramos enemigos del Estado. 2 or 3 years ago, Hispanics were considered to be the enemy of the state. Todo lo que oliera hispano era malo. Anything Hispanic was bad. Ilegales, y Illegals. cuántas cosas. How many other names? Y ahora And la now? cosa es diferente. Now it's different. Ahora, mi enseñanza es, Listen to this. si mañana se levanta otra nación, If tomorrow another nation should rise up, no digamos Corea porque ya Corea ya es un enemigo, let's not say Korea because Korea is an enemy. pero cualquier nación que no quiera hacer lo que nosotros Let's digamos, say any nation that doesn't want to do what we tell them to do, ellos van a ser nuestros enemigos. then they will become our enemies. ¿Será eso correcto? Is that right? No, hermanos. No, brothers. Tenemos que conocer que nuestro enemigo es Let's el recognize diablo. that our enemy is the devil, Que nuestro enemigo es our enemy son los espíritus are inmundos the unclean que spirits están luchando en contra de which are nosotros. fighting against us. Ahora, mire usted la estrategia que el Señor Jesús nos da para ganar la guerra. Now look at the strategy the Lord gave us to win the battle. Dice, estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir hasta parece un león hambriento. Be of sober spirit, be on the alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Aquí hay algo que ustedes tienen que saber, There's hermanos. something that you need to know, Que el diablo es muy diablo. that the devil is very devilish. Es muy diablo con los diablos. He is devilish with the devils. ¿Ok?
Él destruye a cualquiera que se le pone en su destroys camino. anyone who opposes him. Si hay oscuridad, si hay tinieblas, si hay If there's darkness, pecado, if there's sin, seguro que lo then destruye. surely he will destroy that person. Pero con los cristianos But with Christians, no tiene nada que hacer. there's nothing he can do. Porque nuestro enemigo, el diablo, ya fue vencido en la cruz del Because he Calvario. was conquered on the ¿Cuántos dan cross of gloria a Calvary. Dios por eso? Así es que el apóstol Pedro dice, The Apostle Peter tells us, el diablo hasta parece un león hambriento. he even appears to be like a roaring lion. ¿Qué quiere decir, hermano? What does that mean? ¿Que es león? That he's a lion? Pues si es león, ya Cristo le rompió los dientes Well, he's a en la lion, cruz del Calvario, he's already amén. put out his teeth on Ya the no cross. tiene parte ni He suerte has con no place with nosotros. us. Pero ¿qué pasa But what happens cuando nosotros perdemos la when visión we lose the vision y asumimos que el diablo puede habitar con and we nosotros assume that we can dwell together with the y devil? dejamos que él esté entre nosotros We allow him to be in our midst, y no nos molesta? and it doesn't bother us. Eso es muy peligroso. That's very dangerous. Me contaba Sammy que los congresos que se hacen en México, Someone told me that the los conferences in satanistas llegan Mexico, en bases the Satanists come como in si fueran buses cristianos, as if they were Christians. se introducen en los They introduce congresos themselves to the para conferences distraer, to distract, para mandar espíritus inmundos de to send unclean distracción spirits of distraction, y nada sucede en los and congresos. nothing happens there. Qué tristeza, hermanos. It's sad, brothers. Hace unos días oí un testimonio Some days ago, I heard a testimony de un satanista de alto poder, from a Satanist that un was very satanista que high level. llegó a lo máximo en satanismo, A Satanist that reached the que highest tenía levels of todos Satanism los poderes de and had Satanás. all the powers of Satan. Se llamaba Siete Truenos He was called Seven Thunders porque era poderosísimo because he was very powerful en cuanto a lo que él hacía. as it pertains to what he did. Siete Truenos Seven Thunders, se le ocurrió ir a una iglesia it occurred to him to go to a para church perturbar la vida del to pastor. perturb the life of the pastor. Siete Truenos se metió dentro de las So bancas he went and sat in the chairs para disimular to pretend y destruir esa iglesia. and to destroy that church. Pero se encontró con algo, But he found himself with something. que esa iglesia era una iglesia de Dios, That church was a church of una God, iglesia de poder. a church of power. Así es que Siete Truenos se encuentra ahí So y he finds himself escucha there, la palabra. and he's listening to the word. Y el pastor dice, pasa para And acá, the pastor queremos says, orar por come here, we ti. want to pray for you. Y Siete Truenos se queda todo And paniqueado. he's panicking. El diablo, sus demonios llegaron ahí His demons went there a gritarle a Siete Truenos, to Siete tell him, Truenos, no, Seven vente, Thunders, come, salte de get out of there. ahí. Come out. Vieron el peligro en que se They saw the encontraba. danger this man found himself in. Siete Truenos los escuchaba. He could hear them Y dice que deseaba con todo su and corazón desired with his salirse. heart to get out of that place. Pero había algo que lo tenía But there was bien something plantado ahí. that had him there. El diablo le dice, Siete Truenos, The devil says, voy a abrir un hoyo enfrente, aviéntate I'm going to ahí. open a hole in front of you. Jump in it. Y dice que Siete Truenos vio And he said that he saw the hole. físicamente el hoyo que estaba Physically, he ahí, saw the hole in front of him. pero no podía But he couldn't move. aventarse. El pastor dice, ven para acá, The pastor says, come here. voy a orar por ti. I'm going to pray for you. Siete Truenos gritaba, And he screamed. más bien los demonios gritaban. Rather, the demon screamed. Salieron corrienditos de ese hombre. And they left that man. Ese día Siete Truenos quedó libre That day, he was set para free la gloria de nuestro Dios. for the honor of our Lord. Hermanos, ¿qué vamos a hacer si un satanista viene aquí? Brothers, what would we do if a Satanist came into this church? Lo matamos, también le echamos a garrotazos. Do we kill him? Kick him out? No, eso no podemos hacer, No, brothers, we can't do hermanos. that. Dice que mayor es el que está en nosotros que el Whereas que his está greatest en he el was in us mundo. and he was in the world. Y si hemos aprendido el principio de Dios, So we have to learn que the nuestro principle of enemigo God, that our no enemy son los hermanos, Are not our brothers. nuestros enemigos es el diablo. But the enemy is the devil. Pero qué vergüenza que en los conciertos But how cristianos shameful that at Christian concerts, los demonios puedan más the demons can do more que Dios. than God. ¿Por qué? Why? Porque hay pecado Because escondido there's entre sin, there's a ellos. hidden sin within the people. Siempre recuerdo la historia de mi maestro. I always remember the story of my teacher. Nos contaba que cuando él predicó en Costa Rica, He said that when he preached in Costa Rica, todos los brujos y los satánicos se pusieron de acuerdo a no dejarlo predicar. all the witches and Satanists came to agreement to not allow him to preach. El primer día predicó, The first day he preached, algunas almas se salvaron porque Some era un souls were pueblo saved. nuevo.
Y se salvaron unas almas. Some souls were saved. Y al otro día cuando él llegó, And the next day when he arrived, entraron 12 hombres, se pusieron enfrente. 12 men stood in front of him. Llevaban un gato They had a cat, negro y lo estaban a acariciando. black cat, and they were caressing it. Y cuando él estaba predicando, And when he was preaching, sentía como que se estaba ahogando he felt as if he was drowning, y no podía hablar. and he couldn't speak. Él le dijo a la iglesia, levántense, He says, get up, oren por mí. pray for me. Ya no puedo, algo está sucediendo Something aquí. is happening here. Entonces la iglesia se So levantó, the church stood up, empezaron a orar a and they Dios started to pray to the Lord. y todos los brujos que estaban And all the enfrente witches that were in the front se quedaron como paleta. remained frozen. Ya no se pudieron mover. They couldn't move. El predicador, dice, nos contaba, The preacher told us, predicó esa noche, hubo un tremendo he servicio preached de that night, adoración, de a tremendous service alabanza a of worship Dios, and praise to the y Lord, los brujos hechos paleta enfrente. and the witches were just there. Cuando se despidieron todos, los brujos no se iban. When everyone left, they were still there. Entonces él dejó que todos se fueran So he let everyone leave, y uno de los brujos lo hizo así. and one of the witches went like this. Y él se acercó, And he went to him. dice, ¿qué quieren? He says, what do you want? Dice, por favor, desátanos. He says, please unbind us. Ah, malvado, ustedes venían a estorbarme, ¿verdad? You came to disturb me, right? Sí, te veníamos a He says, estorbar. yes, we wanted to disturb you. He ¿Saben qué? No los voy a desatar. says, you know what? I'm not going to unbind you. Si no aceptan a Cristo, If no you los accept Christ, desato. I won't unbind you. Sí, lo vamos a aceptar. Yes, we'll accept them. Y ellos fueron salvos para la And they gloria were de safe in Dios. the Lord. ¿Quiénes son nuestros enemigos, hermanos? Who's our enemy, brother? ¿Te has considerado eso? Have you considered that? Miren, Look, en la iglesia in the church, existe la tendencia the tendency exists de la gente cuando no se encuentra contenta en una iglesia, se va a otra. that when someone's not happy in one church, they go to another one. Y si no le gusta la otra, And if they don't like that one, brinca a otra. then they jump to another one. Y así. And so on and so on. En Hawái, hace algunos años solo existían dos iglesias. In Hawaii, years ago, there were only about two churches. Dos iglesias en español. Excuse me, two Hispanic churches. Hoy, solo de su gran alabanza, Today, hay 4 iglesias que Just se han from this salido. church, there are four that have Así es que left habrá here. unas 6 iglesias. So there's six churches now. So, ya hay lugar para brincar como pulgas a otro So lugar. there's a place to jump to the next church. Pero gracias a Dios por ustedes We thank God for you, que saben los principios de Dios. who know God's principles. Nosotros no tenemos ningún deseo ni interés We have no desire nor interest de traernos una alma de las iglesias que están ya establecidas to bring a soul from a church that goes to another church y decirles, vente con and to say, nosotros. come be with us. Acá vas a estar bien. Here you'll be good. Te vamos a ungir como ministros. Here we're anointed as a Te vamos a ministry. dar ministerios. Here we'll give you ministry. No tenemos esa We intención. don't have that intention. No, No, brothers. no los vamos a recibir. We're not going to Que do se that. estén allá. If you want to be there, ¿Eso es correcto, hermanos? is that right? No son nuestros enemigos, no They're tenemos not our por qué enemies. atacarlos. We have no reason to attack them, Pero también nosotros tenemos que ser conscientes. but we need to be conscious. Tenemos que ser fiel a donde We need to estamos be faithful nosotros. in where God has placed us. No podemos andar como pulgas de aquí para allá. We can't be running back and Tenemos que forth. ser fieles. We have to be faithful. Hay esta tendencia de decir, si ustedes se van a otra iglesia, There's a tendency to say that if you go to another ¿eso church, qué? then it's okay. No hay nada de malo. It's Sean not fieles wrong. allá. Be faithful there, Pero por favor, no regresen aquí. but don't come back. Porque si no, se va a ver mal que anden como pulgas, ¿saben? Allá y aquí. Because it's not even like fleas jumping Es from dog to dog. importante It's que important entendamos eso. that we understand that. So, para el pueblo de Dios, So for the people of God, la victoria está en la the obediencia. victory is in obedience. Déjeme ver si tengo algo más. Creo que ya es todo. Oh, quiero que vean esto, hermanos. I want you to watch this. Esto es tremendo.
qué bonito ejemplo. Yo no Good sé example. cuántos ositos hay aquí How many little bears, little cubs we find here que se hayan ido de parte de Dios. that left God's ways? Si se han dado cuenta en la gracia del Señor Jesucristo, You realize in the grace of Jesus Christ, cuando clamamos a Él when we go to Him, por su infinita through His misericordia, infinite mercy, Él nos responde. He responds. Esta mañana leíamos que no estamos bajo la ley. And this morning we read that we're not under the law. En otras palabras, In other no words, desobedecemos la ley, we don't disobey the law porque la gracia because grace nos ayuda para obedecer. helps us to obey it. Y la obediencia a Dios es importante. And obedience to God is important. Por último, hermano, quiero que entendamos algo. Lastly, I want us to understand something. Tomar una ametralladora y matar a nuestros enemigos no es un acto de Dios. To take a machine gun and kill our enemies is not an act of God. Levantar nuestra mano contra otra iglesia, contra otros hermanos, So if they're hand against other churches, no other es un brothers, acto de Dios. is not an act of God. Amén. Nosotros vamos a ganar la batalla We're going to win the battle, brothers, en nuestra vida espiritual in our spiritual a lives través de las armas que Dios nos ha through the dado, weapons which God has given us, usando el poder de Dios en cada batalla. using the power of God in each battle. Dice San Pablo, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. The Apostle Paul says, for though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. No podemos actuar como otros actúan, We hermanos. can act as others act. No podemos pelearnos como otros se We pelean. can fight as others fight. No podemos ir en contra del ser humano We cannot set ourselves against other people por ninguna razón, for any reason, porque somos hijos de Dios. because we are children of God. Pero más en cambio dice, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones, el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses. We are destroying speculations and every lofty thing raised up against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ. Ahora quiero que entiendan esto en esta versión, Now, I want you ¿ok? to understand this, brothers. Dice, estamos dispuestos a castigar a todo el que no obedezca a Cristo, comenzando por ustedes, hasta que llegue el día en que todos lo obedezcan. And we are ready to punish all disobedience. And in Spanish version it says, even you, whenever your obedience is complete. Aquí el castigo, hermanos, significa instrucción. And punishment means instruction. Aquí estamos, hermanos, para instruirlos, We are here to be instructed, para decirles, to tell you, para que puedan obedecer a Dios. so you can obey God. Ese es el propósito, That is the que todos purpose. lleguemos a la obediencia de That Cristo. we all go to the obedience of Christ. Porque la desobediencia Because disobedience traerá al enemigo a nuestro will bring the enemy territorio to our territory. y después será difícil echarlo. And it'll be difficult to kick him out. Y es lo que la iglesia en este día And that's what the church today no se ha dado cuenta, has not understood. porque ya están habitando muchos con el enemigo Because many are already cohabiting with the y enemy. ya no les es molesto And it doesn't bother que el them. diablo sea parte de sus And hogares, that the devil will be a part of their que la homes. pornografía sea parte del That culto de sus pornography hogares, be a part of their homes. el odio, el resentimiento y la maldad That hate and resentment and bitterness sea parte de lo que nos rodea. be a part of what surrounds them. Así no podremos hacer nada, We hermanos. can't do anything that way. No podemos tener ese poder para vencer a nuestro We enemigo. can have the power to defeat our enemies. Estamos en el mundo, We're in the world, pero no actuamos como el but mundo. we don't act as the world Nuestras acts. armas no son Our carnales. weapons are not of the flesh. Nuestras armas no son para matar y They are destruir a not nuestros to kill and hermanos. destroy our brothers. Nuestras armas Our weapons son armas de poder are weapons of para power alcanzar a los to humanos. reach other people. Los castigamos, We punish los you. enseñamos, We teach you. les We decimos tell them para rescatarlos in order to rescue y them traerlos para la gloria de and to bring them Dios. for the glory of Christ. Hace muchos años atrás, Many years ago, lo he contado muchas veces, I've shared this with you many times, llegó un satanista a la iglesia a Satanist came to the y church se sentó en la parte de and atrás. sat in the back. Este satanista The Satanist venía a burlarse de nosotros came to mock us y a interrumpir nuestra velada de and to oración. interrupt our prayer service. ¿Para qué entró, hermanos? Why did he come in? Cuando él entró y echó su primera
maldición contra when he nosotros, came in and launched his first curse ni against us, siquiera sentimos, we hermano. never even felt it. Con más fuego orábamos al Señor. We prayed even more to the 3 Lord. días tenía que estábamos ayunando y orando We've been fasting and praying for 3 cuando days este joven llegó a la when this iglesia. young man came to the church. Mi esposa, My wife, que como ustedes ya la conocen, who as you already know, dice, pasa para acá, mi hijo, no te says, quedes hasta atrás, come ven. here. Don't stay there. We want to pray for you. Y el muchacho no se pudo contener y pasó And al he altar, couldn't hermano. contain himself and he came to the altar. Dice que después nos contó el muchacho The young man later told us que lo que le impactó that what impacted fue him que mi esposa le dijo, pasa para acá, mi hijo. was that my wife said, come here. Él se metió al satanismo. He went to Satanism. Cuando era niño, When he was a child, su madre lo echó a la calle. his mother kicked him onto the street. Ellos eran como 11, 12 hermanos, And they were like 11 or 12 pero a él, siblings. siendo uno de los más But chiquitos, he, being one of the smallest, lo echó a la calle. was kicked out into the street. Ahí se metió a las gangas, There he got into the al gangs, crimen into crime, y al satanismo. and into Satanism. Y él había venido a Hawái And he had come to para Hawaii vengarse de una de sus novias, in order to take vengeance upon one of pero his cuando girlfriends. nos vio a But nosotros, when he saw us, dijo, aquí me voy a divertir he esta said, noche. I'm going to have fun there tonight. Esa noche That night, oramos por él. we prayed for him. Nomás veíamos cómo caía, hermanos, We could en see el how he altar. fell here at the altar. Le dijimos, tienes que arrepentirte, We said, you need to repent, son. tienes que pedirle perdón You a need to Dios, ask God for forgiveness. tienes que perdonar a los que más You need to forgive odias. those you hate the most. ¿A quién odias más? Whom do you hate the most? A mi madre, My dice. mother, he said. Tienes que perdonarla. You have to forgive her. Mi esposa le hizo de mamá ese día. My wife acted as his mother that day. Él abrazó llorando, He embraced her, la crying, perdonó, forgave her. Dios lo restauró God restored him. y ese día se And that entregó day, al Señor He Jesús. gave his life to the Lord Jesus Christ. El que está en nosotros es más poderoso. He was in us is more powerful El than que está en he el mundo. who was in the world. Amén. Amen? Tenemos que conocer quién es nuestro We enemigo. have to recognize who our enemy is. Recuerdo una ocasión I remember one que entró un occasion, malvado a la iglesia a decir malas palabras someone came to the church to curse. y el pastor dijo, saquen a ese a patadas. The pastor said, get out of here. Tú nos quedamos, ¿qué? ¿Cómo lo vamos a sacar a I was like, patadas? how are you going to kick her out of here? Está borrachito, This person's drunk. no conoce de Dios. The person doesn't know about God. Gracias que los diáconos no hicieron caso y solamente lo The ushers llevaron didn't para listen. They just let the atrás. person stay there. Tenemos que conocer quién es nuestro We enemigo. have to recognize who our enemy is. Hermanos, Brothers, cuando este joven se entregó traía su anillo de iniciación de satanista, when he came, he had a ring which identified him as a Satanist. lo sacaron y lo echaron al baño. They took it off and put it in the bathroom. Flashaban y flashaban They would flush y el it and anillo flush it, flotaba arriba. and the ring would float. Pero el poder de Dios es más grande. But the amén. power of God is greater. Oramos a Dios, We prayed to se the fue Lord. todo Everything left. al baño. Quiero que esta mañana entendamos algo, hermano. And this morning, I want us to understand something, brothers. No supongamos Let us not assume que Dios tiene la obligación that God is under any de darnos obligation la victoria to give us a victory cuando estamos mal. when we're doing bad. Eso no va a suceder. That's not going to happen. Lo que sí puede suceder What can happen es que si usted clama como clamó ese osito, is that if you cry out as the cub did, Dios lo va a oír. God is going to hear you. Porque eso denota Because that denotes que usted reconoce that you recognize que está sufriendo y va a sufrir por that sus you're suffering, consecuencias, and you're suffering because of your por su consequences, desobediencia a Dios. because of your disobedience to Pero God. que Dios no tiene nada que ver And God has nothing to do con que a usted le vaya mal. with what you're going through. Que el Señor le dijo a Josué, The esfuérzate, Lord told Joshua, put forth the sé effort, valiente, be courageous, yo voy a estar contigo. and I will be with you. Nunca te dejaré, I will never leave you. nunca te I desampararé. will never forsake you. Solamente Only que te esfuerces that you put forth the effort y seas valiente. and be courageous. Pero si no lo somos, But if we're not, sufrimos then we will suffer consecuencias. the consequences. Pero este año, hermanos, But in this year, brothers, sabemos dónde estamos parados. we know where we're standing. Con las promesas de Josué, sí, ciertamente, pero en un mundo lleno de lobos y de We're demonios living in a world full of demons and wolves que estarán atacando nuestras vidas. who will be attacking our lives. Pero que con la ayuda de But Dios with God's help, vamos a salir we will victoriosos. come out victorious. Pónganse de pie, mis We ask that you hermanos. please stand. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Esta mañana hemos aprendido acerca
de preparémonos para la guerra. Es un placer poder llegar hasta sus hogares y enseñar la palabra bendita de nuestro Dios. Yo sé que muchas veces no es fácil para nosotros conocer las armas del enemigo, conocer las estrategias del enemigo, porque muchas veces nosotros no somos soldados o gente preparada para la guerra. Pero en la palabra de Dios nos enseña claramente que nosotros tenemos una dependencia total y absoluta de Dios. Tanto nuestra vida como nuestro corazón depende de Dios, como también nuestra obediencia y nuestra fidelidad a Dios, ya que el pecado siempre afectará nuestra vida. Por esa razón es importante que entendamos este principio. Dios está con nosotros. Dios es el que nos va a dar la victoria. Es Dios el que nos va a dar todas las cosas que nosotros emprendemos. Las batallas van a ser victoriosas cuando nosotros nos sometemos a Dios y le obedecemos en su palabra. Ese es un principio que nosotros tenemos que entender. El otro principio es que nuestra obediencia a Dios tiene que ser una obediencia total para que Dios, en su infinita misericordia, en sus promesas condicionales que nos ha dado, podamos obtenerlas a través de nuestra obediencia y de nuestra fidelidad a Dios. Si no es así, la cosa sería diferente. Cuando Jesús mandó a sus discípulos, les advirtió honestamente que Él los mandaba un trabajo muy difícil, muy duro, que no era fácil. No se miraba tan fácil como con Josué. A Josué le dijo: yo voy a estar contigo, yo te voy a dar la victoria. A él no les dijo así. Él les dijo que ellos estaban en medio de muchos lobos, que tuvieran cuidado, que se apercibieran, que estuvieran listos, que era importante, que su conocimiento en su palabra era importante, ya que sus enemigos no eran, aunque eran como los enemigos del pueblo de Israel, no eran humanos, ahora eran espíritus inmundos, demonios que estarán peleando en contra de nosotros. Y muchas veces usaría a los mismos seres humanos, a los mismos hermanos, a las mismas personas para atacarnos. Pero nosotros, en el discernimiento de Dios, sabemos que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades del enemigo, y que esos principados y esas potestades solamente pueden ser sostenidas y reprimidas y reprendidas por el poder de Dios, cuando el poder de Dios actúa en nuestra vida. Ese poder de Dios actuará en nuestros corazones, en nuestras vidas, cuando nosotros tengamos a Jesús como nuestro Salvador, cuando nosotros hayamos nacido de nuevo, cuando tengamos una nueva vida en el Señor y tengamos una obediencia absoluta en la palabra bendita de Dios. Ese es el secreto de la victoria. Lo fue para Josué, lo fue para Moisés, lo fue para los discípulos y lo es para nosotros. Ahí en donde estás, en el nombre del Señor Jesucristo, es importante que entiendas este principio. Vas a iniciar un nuevo año, es verdad. Van a venir pruebas, van a venir luchas, van a venir adversidades, es verdad, van a venir. Pero ¿sabes qué? Aprende el principio de Dios. Sé fiel al Señor y dice que yo te daré la corona de la vida. Allí donde estás, quiero hacer una oración por ti. Si no conoces a Jesús como tu Salvador personal, yo te invito para que lo conozcas y abras tu corazón a Dios. Le confieses tus pecados, le digas que has pecado delante de Dios, que se lo confiesas, que lo sientes mucho, que te duele haberlo hecho, que Dios vea tu arrepentimiento, porque es ahí en donde Dios va a obrar en tu vida. La Biblia dice que el que cubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces es el tiempo de que confieses tus pecados a Dios y le digas que has pecado delante de Dios. Dios va a perdonar tus pecados de acuerdo a su promesa bendita. Y Él quiere que lo invites a tu corazón. Invítalo esta mañana y dile: Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida, saca todo lo malo de mi vida, pon tu Espíritu Santo en mí, hazme una nueva criatura para que yo pueda depender de ti completamente. Y este año va a ser un año diferente, va a ser un año de victoria cuando tú te rindas al Señor Jesús. Allá donde estás, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en esta mañana, Señor, por cada persona que mirará este programa, te pido, Señor, que tú, este principio que nos has enseñado, tú, Señor, lo pongas en sus corazones para que cada día puedan meditar en él. Hay una victoria que tú has prometido a nuestras vidas, pero hay un precio que pagar, Señor. Ayúdanos para que tengamos en consideración eso y que no supongamos que nos vas a ayudar cuando estamos mal. Que sepamos, Señor, que sepamos, Padre, que toda desobediencia tiene su castigo, pero que la victoria está asegurada cuando nosotros somos fiel y seamos fiel a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias.
Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, mis queridos amigos y hermanos. Nos vemos la próxima semana en un programa más de Hawái para Cristo. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawái 96817. Si usted tiene conexión al Internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana y que la paz del Señor sea con ustedes.